pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, que Dios los bendiga. Bueno, hoy me toca traer la palabra, ¿sí? Quería compartirles una palabra, ¿sí? Acerca de un tema que quizás muchas veces nos afecta, quizás muchas veces
lo vivimos. Sí, el título de esta palabra le puse Enfrentando el miedo. Sí, así que bueno, antes de ir a la palabra, sí, vamos a orar, sí, para que también el Señor nos hable. Y bueno, vamos a cerrar los ojos. Y bueno, Señor Jesús, Padre amado, Padre celestial, en esta hora, precioso y amado Dios, te damos gracias, Jesús, porque Señor, tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y Jesús, en esta hora, papito amado, te pedimos por esta palabra. Te encomiendo esta palabra, Señor, en tus manos, amado Dios, para que tú obres con poder, para que tu palabra, Señor, cumpla, Señor, el propósito, Jesús, por el cual tú la envías, Señor, y que cada corazón, Señor, sea buena tierra para poder recibir esta palabra y dar frutos, Señor, al 100 por 1, Señor. Y que esta palabra, Señor, no sea solo una palabra de ánimo, sino una palabra de victoria, Señor. Y papá, que tu Espíritu Santo esté obrando con poder. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, papá, te pido que me uses. Quiero ser una herramienta en tus manos y que tú hables a través de mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, la palabra de hoy está en 1 Samuel, capítulo 17. Quizás todos conocemos esta palabra, esta lucha que se enfrentó Israel con los filisteos, ¿no? Y por qué vamos a hablar acerca del miedo con este capítulo, porque en este capítulo a Israel le tocó enfrentarse a un gigante, ¿no? Y muchas veces para nuestras vidas nuestros miedos significan eso, ¿no? Significa enfrentar un gigante que quizás muchas veces nos paraliza, un gigante que muchas veces nos quiere tirar abajo. Sí, por eso vamos a hablar sobre este capítulo y cómo podemos nosotros vencer a ese gigante, ¿no? A ese miedo, ¿no? Entonces vamos a ir a la palabra, ¿sí? En 1 Samuel, para ir resumiendo. En el capítulo 17 nos habla de un momento donde Israel va a la guerra contra los filisteos, ¿sí? Y se estaban preparando, estaban en el campo de batalla, ¿no? Dice acá que Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden para la batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte, dice, ¿no? Al otro lado, y el valle estaba entre ellos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Dice que salió entonces del campamento de los filisteos, dice, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía, dice, un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce, ¿no? Y dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce, y entre sus hombros el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y dice, y el hierro de su lanza era de 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Y le decía, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Dice, si el pueblo quiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. No, esto le decía el gigante al pueblo de Israel. Y miren lo que pasó. Dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, ¿no? Y más adelante esta palabra, este capítulo nos cuenta que así estuvo el gigante hablándole al pueblo de Israel durante 40 días. ¿No? Dice que 40 días, dice que hizo así por la mañana y por la tarde, ¿no? Y que lo hizo durante 40 días. ¿No? Y que el pueblo, dice que Israel tenía gran temor. No se animaba a ir a la batalla. No se había olvidado de quién era el que estaba con ellos, ¿no? Se habían olvidado de que Dios
era quien los acompañaba, ¿no? Que se habían olvidado de que Dios era quien iba con ellos en cada batalla, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿no? Podemos ver cómo muchas veces el miedo nos paraliza, ¿no? Muchas veces nos viene el miedo, nos viene quizás ese temor, ese miedo a quizás a poder hacer algo, ese miedo que quizás a veces tenemos miedo, no sé, a nuestros pensamientos o a equivocarnos o a hacer algo, ¿no? Y muchas veces ese miedo, ese gigante, nos paraliza, ¿no? Nos hace tener temor, no nos deja salir a la batalla, ¿no? Y para esto quiero darte, antes que nada, antes de seguir, quiero hablarte de la definición del miedo, ¿no? La definición del miedo dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro que puede ser real o que puede ser imaginario. Entonces, nosotros tenemos que entender cuando un miedo es real o cuando un miedo es imaginario. No, muchas veces cuando el miedo es real, cuando quizás, no sé, vamos quizás por la calle y vemos una situación peligrosa que nos puede generar miedo, ese es un miedo bueno porque es un miedo que nos hace tomar una precaución para prevenir algún peligro. El problema ahora es cuando el miedo es imaginario, cuando tenemos miedo a algo que todavía no pasó y que muchas veces y que nunca pasa, ¿no? Que es un miedo que muchas veces viene a nuestra mente, ¿no? Es ese dardo que dice la palabra, que ese dardo que tira el enemigo a nuestra mente para hacernos tener miedo, ¿no? Entonces, también tenemos que entender que para poder vencer esto, tenemos que entender que el miedo es como un círculo, ¿sí? Porque el miedo siempre se va a alimentar del mismo miedo, ¿no? Muchas veces tenemos miedo a, no sé, quizás muchas veces tenemos miedo a hablar en público, o tenemos miedo de emprender algo, o tenemos miedo de hacer algo, ¿no? O muchas veces quizás tenemos miedo a fallar, a errar, o por lo menos a mí en lo personal muchas veces me pasa que quizás tengo miedo a no sé, a hacer algo malo. Tengo miedo no sé, a este tiempo me estuvo pasando que quizás viví una situación en particular donde mucha gente, yo estaba en un lugar, me burlaron y mucha gente se rió de mí, ¿no? Entonces eso en mí provocó miedo de lo que la gente pudiera pensar de mí, ¿no? Entonces muchas veces ese miedo hace que nuestra cabeza empiece a generar más miedo, ¿no? Porque me pasó esto, quizás, no sé, ¿qué pudo haber dicho este? Y si este se lo contó al otro, y si el otro, y el otro, y el otro, ¿no? Y así vamos nosotros alimentando el miedo, ¿no? Y muchas veces dejamos que ese gigante, ¿no? Que ese Goliat nos atemorice y nos frene, ¿no? Después más adelante, en esta misma palabra dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, ¿no? Y lo que me hablaba el Señor con esta palabra es que muchas veces cuando nosotros tenemos miedo y no lo enfrentamos, nuestro miedo nos hace huir del propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Muchas veces nuestro temor quizás a fallar o a no poder lograrlo, ¿no? Muchas veces nos hace tener miedo y nos hace huir de lo que Dios tiene para nosotros. O sea, nos hace huir en la dirección contraria, ¿no? Hoy leía en un libro que hablaba de que muchas veces el león, cuando le ruge a la presa, le ruge por dos motivos, ¿no? El primero es para paralizarla y el segundo motivo es para hacerla correr en dirección contraria, donde están esperando, decían las leonas, para agarrar a la presa, ¿no? Entonces muchas veces el miedo nos hace eso. Nos hace huir en dirección contraria a donde tenemos que ir, ¿no? Y eso a la vez nos sigue generando quizás más inseguridades, nos sigue generando más temores, pero lo peor es que nos aleja del propósito que Dios tiene para nuestra vida.
Por eso es importante que nosotros podamos enfrentar esos temores, ¿no? Podamos tener la confianza en la palabra de Dios y poder enfrentar los temores. No, a veces es difícil, a veces se complica, pero nuestra confianza tiene que estar depositada en Dios. No, yo se los digo porque este tiempo estuve quizás pasando un periodo bastante largo donde, bueno, quizás tuve que enfrentar temores, tuve que enfrentar pensamientos, ¿no? Pero gracias a Dios, sé que Dios ya me dio la victoria. Ahora vamos a hablar, ¿no? Acá vimos más o menos lo que el miedo nos provoca. El miedo nos paraliza y a la vez nos hace huir del propósito que Dios tiene, ¿no? Porque muchas veces el miedo, en vez de correr a Dios o de correr a lo que Dios tiene, muchas veces nos lleva a correr hacia otro lado, ¿no? O nos lleva quizás el miedo de no poder enfrentarlo, o quizás de no poder hablarlo, muchas veces nos lleva al otro lado, que es guardarlo y que eso siga creciendo en nosotros, ¿no? Por eso es importante que lo podamos hablar, ¿no? Y como les decía, este tiempo a mí me estuvo pasando esto de quizás estar enfrentando temores, estar enfrentando miedos, ¿no? Y tener que enfrentarme quizás a ese gigante, ¿no? A ese gigante que quizás a veces nos habla de día, de noche, de mañana, y nos habla, pero lo bueno, ¿no? Es saber que podemos enfrentarlo, ¿no? Que ese miedo no es que nos va a paralizar para toda la vida, ¿no? Sino que para poder vencerlo, primero tenemos que poder enfrentarlo. Y para poder enfrentarlo, ¿no? Ahora quiero hablar de algunos pasos, algunos tips para poder enfrentar el miedo, ¿no? Para poder enfrentar al gigante, ¿no? Y acá quiero hablarles del rey David, ¿no? Porque mientras estaban todos en esta pelea, todos preocupados, todos con miedo, siendo también israelitas, conociendo a Dios, habiendo ganado ya muchas batallas, estos israelitas le tenían miedo a este gigante, ¿no? Pero dice que acá apareció el rey David, según lo que nos cuenta la palabra de Dios, dice que era un joven delgado, rubio, dice que era de buen aspecto, que era que era de buen parecer, ¿no? Entonces aparece el rey David. Quizás era una persona que capaz no había ido a una guerra, que no había no tenía la experiencia que tenía la gente que estaba ahí. Pero llegó el rey David y dice acá que cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Dice, él se adelanta para provocar a Israel. Y dice, acá dice, al que venciere, el rey le enriquecerá. Dice, y le dará su hija y examinará y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es? Y esto es tremendo, porque acá el rey David dice, ¿por qué? Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿No? Dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así será al hombre que venciere. ¿No? Lo primero que nosotros tenemos que ver a la hora de enfrentar un miedo no es al miedo, sino ver más allá del miedo. Ver el triunfo, ¿no? Ver la recompensa que nos va a dar poder vencer el miedo, ¿no? Quizás hoy en día poder vencer el miedo nos va a llevar a poder cumplir quizás un sueño, una meta, nos va a poder llevar a avanzar, a crecer y por sobre todas las cosas nosotros tenemos que mirar la recompensa que vamos a obtener también de parte de Dios al vencer nuestro gigante. No es como dar un paso más, ¿no? Pero siempre tenemos que estar pensando en la recompensa, a lo que nos va a llevar el vencer ese temor, ¿no? Después dice que cuando terminó de decir esto, dice que oyendo hablar Eliab,
que era el hermano mayor de David, dice que se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Le dijo: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. No, y muchas veces tenemos que tener en cuenta que quizás a la hora de enfrentar quizás a nuestro gigante, quizás a la hora de enfrentar ese temor, tengas que enfrentarte también quizás a ciertas críticas, que quizás te van a decir: no vas a poder, no lo vas a lograr, hace esto, hace lo otro. Entonces tenemos que tener en cuenta que también tenemos que vencer eso, a lo que nos vamos también a enfrentar, ¿no? Dice que fueron oídas, ¿no? Después más adelante dice que fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y le dijo David a Saúl: no desmayes, el rey David, que en ese tiempo no era rey todavía, le estaba diciendo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David se estaba ofreciendo para ir a pelear, para enfrentar al gigante, ¿no? Pero dice que dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Déjame decirte también que cuando te vayas a enfrentar a tu gigante, van a venir también otros quizás pequeños gigantes que no te van a querer hacer, que te van a querer llevar a que no enfrentes a ese gigante. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces, cuando nosotros querramos enfrentar a nuestro miedo, quizás te van a venir pensamientos de: no lo voy a poder lograr, o no lo voy a hacer. Como hablábamos recién, muchas veces nos vamos a enfrentar a la crítica, pero muchas veces nos vamos a enfrentar también a querer ponernos nosotros limitaciones para poder enfrentar al gigante. Que no vamos a poder, que no lo vamos a lograr, que esto me da miedo, que lo que sea, ¿no? Muchas veces nos vamos a enfrentar a eso, ¿no? A mí me pasaba también en este tiempo que yo me miraba yo, ¿no? A la hora de enfrentar a mi gigante, me miraba yo y trataba de hacerlo con mis fuerzas. Entonces dentro mío decía, se me venían pensamientos que me querían hacer dudar de mi identidad en Cristo, ¿no? Y que quizás muchas veces nos va a pasar, que como hijos de Dios vamos a enfrentar un miedo, pero quizás van a venir esas voces que te van a decir: vos no vas a poder, vos no lo vas a lograr, vos no lo vas a alcanzar, vos no vas a llegar, ¿no? Entonces, como dice acá, dice que dice: porque tú eres muchacho y él un hombre de guerras de su juventud. No, quizás sea un miedo que tenés arraigado hace tiempo en tu corazón y que sea necesario que lo enfrentes, ¿no? Y quizás hoy no te animes a enfrentarlo porque quizás te vienen pensamientos de que pero ya hace tiempo que venís y no lo podés vencer, o ya hace tiempo que te pasa esto, no lo vas a lograr, ¿no? O quizás muchas veces nos vienen pensamientos de si lo hizo tu familiar, o si le pasó a tu familiar, te va a pasar a vos, ¿no? Muchas veces pasa que a mí me pasaba que yo tenía temor de quizás repetir errores de mis generaciones anteriores a mí, ¿no? Tenía esos temores. No, pero si este lo hizo. Entonces, muchas veces quizás tenemos esos temores. Quizás si se te viene el temor de mi mamá, mi abuela tuvo diabetes, mi mamá tuvo diabetes, y quizás tenés miedo a eso. O quizás te da miedo decir, mi mamá o mi papá falleció de esto, de lo otro, ¿no? Mi abuelo también, ¿no? Entonces quizás tenés esos temores que quizás te llevan a tener temor a esos temores que quizás vienen de tu juventud, que quizás vienen de generaciones anteriores, ¿no? Pero déjame decirte y hablarte de lo que David le respondió al rey Saúl. Dice
David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, perdón. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y dice: y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. No, quizás ya hayas vencido temores, quizás ya hayas vencido ciertas circunstancias que te paralizaban o que te ponían mal. Entonces, un medio también para poder vencer, ¿sí?, tus temores es que también puedas decir, o sea, puedas ver las victorias que ya tuviste. Saber que si Dios ya te ayuda a vencer eso, como dice acá el rey David: yo vencí un león, yo vencí un oso. Quizás no era un gigante como Goliat, que venía armado, que venía con, con armadura, con espada, con todo venía. Venía hiper equipado, era un Robocop gigante, ¿no? Y aún así, el rey David no tuvo temor, sino que el rey David dijo: así como vencí, voy a vencer. ¿No? Yo en este tiempo pensaba, ¿no?, en que yo hace un tiempo atrás había también tenido temores, me habían agarrado como ansiedades, ataques de pánico, ¿no? Y el Señor me ayudó a vencer, ¿no? Y hoy pensaba en eso y declaraba y declaro que así como Dios me ayudó a vencer en ese tiempo, voy a vencer ahora. Que ese mismo Dios que me ayudó a vencer en ese momento sigue siendo el mismo Dios que hoy me quiere ayudar a vencer este temor. ¿Sí? Por eso, como dice acá, también es importante la confesión, ¿no? Y como hizo el rey David al final, dice que a raíz de eso, aparte de eso, David añadió y dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, también me librará de la mano de este filisteo. ¿No? Es declarar también que Dios nos va a librar, ¿no? Y dice también, ¿no?, que Saúl vistió al rey David, el rey Saúl vistió a David, que en ese tiempo no era rey, lo vistió con sus armaduras. Pero como David no era ducho con su armadura, con la armadura, él no era un hombre de guerra, sino que era un pastor de ovejas, que pastoreaba ovejas. Dice que el rey David no pudo usar la armadura, entonces se la sacó, ¿no? Entonces muchas veces nosotros buscamos la solución como hablamos acá, con nuestra propia armadura o con nuestra propia fuerza, ¿no? Buscamos la victoria, vencer nuestros temores con algo natural como nosotros, o sea, con nuestras propias fuerzas, ¿no? Cuando muchas veces lo que logramos con eso es, al contrario, cansarnos, porque muchas veces nosotros luchamos con toda nuestra fuerza para poder arrancar nuestros miedos, para poder olvidarnos, para poder sacarlos de nuestra vida, pero eso lo que hace es cansarnos, retrasarnos y muchas veces tirarnos abajo. Sí, pero dice que el rey David agarró, tomó, dice, su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo, dice, y las puso en el saco pastoril que tenía. Y bueno, dice que tomó la honda también en su mano y se fue hacia el filisteo. No, dice que cuando el filisteo lo vio, dice que lo tuvo en poco. No, dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo, miren lo que le dijo el filisteo a David: soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses, ¿no? Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo
y a las aves del campo. No, David fue a enfrentar a su gigante. Pero su gigante dice que también lo criticó, lo amedrentó y le quiso hacer ver quizás sus debilidades. Quizás quiso hacerle ver a David su condición. ¿No? Y muchas veces nuestro miedo quiere hacer eso. Quiere hacernos ver nuestra condición. Muchas veces nuestro miedo viene a decirnos: vos me vas a enfrentar, vos que hiciste esto, que hiciste lo otro, que vos que, no sé, que muchas veces nos vienen con culpa, nos viene con pensamientos de vos me vas a venir a enfrentar a mí. Y muchas veces vos vos te creés quizás un hijo de Dios, vos te pensás que me vas a poder vencer. No, muchas veces nuestros miedos nos critican de esa forma. Nuestros miedos nos quieren hacer ver nuestra condición, digamos, humana. Y en sí, nuestra condición humana quizás es débil. Nuestra condición humana quizás no va a poder enfrentar nuestros temores, ¿no? Porque quizás muchas veces vamos a estar en nuestra condición quizás angustiados, en nuestra condición quizás tirados abajo, ¿no? Pero no es nuestra condición ni tampoco es cómo vamos nosotros a enfrentar el miedo, sino saber con quién lo enfrentamos. No, saber que a la hora de enfrentar el miedo no estás solo. Saber que a la hora de enfrentar el miedo no vas a ir vos con tus fuerzas. No, miren lo que le dijo el rey David. Entonces David le dijo al filisteo, le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. David, por más que fue con la onda, por más que fue con las piedras, no, después más adelante habla de que David se enfrentó a Goliat, tomó la onda, tomó la piedra, lanzó la piedra y el Señor dirigió la piedra a la frente del filisteo. No habla después de que el filisteo cayó y que David con la espada le cortó la cabeza. Pero lo que quiero hablarte hoy es que cuando vayas a enfrentar tu miedo, sepas que no vas solo, que Dios está con vos, que tenés la victoria asegurada, ¿no? Porque la palabra de Dios dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo porque yo he vencido al mundo. No, también la palabra de Dios dice que Dios nos dio la victoria a través de la cruz del Calvario, y que en la cruz del Calvario Él llevó todos nuestros temores, quizás todas nuestras angustias, nuestra depresión, quizás nuestros miedos, nuestros pánicos, todo eso lo llevó Jesús en la cruz, ¿no? Pero muchas veces nosotros los tenemos que enfrentar para saber que están derrotados. O sea, tenemos que enfrentarlo sabiendo que ya están derrotados. Quizás podemos reconocer ante Dios y decirle al Señor: Señor, tengo miedo. Señor, me pasa esto, ¿no? Que tengamos miedo no quiere decir que Dios nos vaya a desechar. Al contrario, Dios nos va a usar aún a pesar de nuestros miedos. No dice que Dios usa igual a los que tienen miedo, ¿no? Muchos de los que Dios usó, muchos tuvieron temor. Por el Gedeón, que fue a la batalla, tuvo temor y sin embargo Dios lo llamó y lo llevó, ¿no? Jeremías tuvo temor, Moisés tuvo temor de enfrentar a Faraón, pero aún así fueron con la palabra de Dios. No fueron a enfrentarlo solos, sino que fueron con Dios. Y el rey David hizo lo mismo. El rey David fue
y cada vez que le decían algo decía Jehová, primero dijo así como Jehová, primero dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca al pueblo de Dios? ¿No? Después la segunda vez que habló con el rey Saúl le dijo, Dios entregará a este filisteo así como me entregó al león y al oso, ¿no? Y después le dijo al filisteo, ciertamente hoy Dios me dará tu cabeza, ¿no? Porque sabía, como dice acá, que Jehová no pelea con lanza ni con espada, sino que de Jehová, de Dios, es la batalla, ¿no? Y que Él nos entregará nuestros temores en nuestras manos y vamos a poder decir, lo vencí, vamos a poder decir, gracias Señor porque vencí este temor, porque este temor que me atemorizaba lo vencí, porque me diste la fuerza, ¿no? Pero tenemos que saber y reconocer a Dios como un Dios soberano, como un Dios de poder, ¿no? El pueblo de Israel se había olvidado de ese Dios y tuvo temor y estuvo paralizado y se había olvidado del propósito por el cual fue a la guerra. Pero el rey David estaba ahí, sabía quién era Dios, tenía intimidad con Dios y caminó mucho tiempo caminó con Dios. Y oraba y confiaba en el Señor y sabía quién era el Dios al que estaba sirviendo. Sabía quién era el Dios que le pertenecía. Por eso hoy quiero decirte que vos le pertenecés a ese mismo Dios. A ese Dios que libró a David de la batalla, que libró a David del gigante. Ese mismo Dios es el Dios en el que confiamos vos y yo, y que si quizás no conoces al Señor, te invito a que puedas confiar en Él. Quizás hoy estás viendo este video, esta palabra y no sé, y tenés temores, tenés quizás angustia, depresión, tristeza, pánico, ¿no? Pero déjame decirte que hay un Dios que puede darte la victoria sobre todo eso. Que hay un Dios que puede darte, sino que te da la victoria sobre todo eso, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener nuestro corazón confiado en Dios, ¿no? Dice la palabra que a los que creen en su nombre, que a los que le recibieron, dice que Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Dios nos adopta como hijos y dice la palabra de Dios que Dios no nos dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino que nos dio un espíritu de amor, de valentía y dominio propio, ¿no? Por eso te animo a que podamos enfrentar eso que nos atemoriza, ¿no? Que podamos enfrentar quizás eso que nos impide llegar al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Quizás hoy hace tiempo te sentís estancado en el mismo lugar, tenés temor quizás de salir, quizás tenés temor de decir no voy a poder hacer esto, podemos tener temor de muchas cosas, ¿no? Quizás tenés temor a enfermarte, quizás tenés temor a no poder conseguir un trabajo, quizás podés tener temor quizás a equivocarte o a perder algo, pero déjame decirte que este Dios en el cual creemos es un Dios que dice su palabra, que es un Dios que declara y nos dice que por su llaga fuimos sanados, nos dice que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro Dios, que Él es quien camina delante nuestro, ¿no? Y muchas veces el enemigo va a querer venir a traerte temor. Muchas veces el enemigo va a querer venir a sacarte todo lo que Dios tiene para tu vida. Pero hoy déjame decirte que Dios ya te dio la victoria. Que hoy Dios ya está obrando a tu favor y está dándote la victoria en este momento, ¿no? Porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Y si Dios dijo que estemos tranquilos porque Él venció, tenemos que confiar en esa palabra. Y confiar en que realmente Dios venció. Sí, por eso te invito ahora a que podamos hacer una confesión de fe, una oración de fe, ¿no? Una confesión donde declaremos que no vamos a hablar lo que viene a nuestra mente, la mentira que viene a nuestra mente, que nos quiere hacer creer que no servimos, que no podemos, que no lo vamos a lograr. Quizás nos quiere venir a hacer creer que nos vamos a enfermar
o que lo que le pasó, no sé, a nuestro abuelo nos va a pasar a nosotros. No, es hacer una confesión de fe, no declarando eso, sino declarando la verdad de Dios y la palabra de Dios, donde Dios dice que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro dador y que Él es quien tiene toda nuestra vida al control, ¿no? Y declarando que Dios es un Dios soberano. Así que te invito a que cerremos nuestros ojos, ¿sí? A que podamos decirle al Señor: Señor, en ti pongo mi confianza, que podamos decirle: Señor, tengo temor a esto, pero yo sé que vos me vas a dar la victoria. Yo sé que no es ni con mis fuerzas ni nada, sino que, como dice acá la palabra, de Jehová es la batalla y Él va a vencer nuestros miedos, ¿sí? Él va a pelear nuestros miedos por nosotros, ¿sí? Vamos a poner nuestra mirada, ¿sí? No en lo que nosotros imaginamos o pensamos que nos da miedo, sino vamos a poner nuestra mirada en la recompensa que vamos a tener cuando venzamos el temor, ¿sí? Así que te invito a que cerres tus ojos junto conmigo y que podamos hacer esta oración donde le digamos al Señor con nuestro corazón sincero y abierto que nos dé la fuerza para poder vencer. Señor Jesús, Padre amado, Padre celestial, en esta hora, Jesús, te doy gracias, Señor, por tu amor, Jesús, por tu fidelidad, por tu lealtad, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú estás con nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú peleas, Señor, nuestra batalla. Señor, y hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, no a confesar, Jesús, quizás nuestros temores, quizás la mentira que se nos viene a la cabeza, sino que hoy venimos a confesar, Señor, tu palabra. Hoy confesamos tu verdad, Señor. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón, Señor, delante de ti, Jesús, para reconocer que, Señor, sí tenemos temores, pero descansamos, Señor, en tu palabra, Señor. Descansamos en tu verdad, Jesús. Que tu palabra dice, Señor, que tú vas delante nuestro como poderoso gigante, como dice tu palabra, que dice: esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo, Señor, y la declaramos, Señor, para nuestra vida, Señor. Papá, hoy declaramos, Señor, que hay un propósito grande, Señor, de tu parte, Señor, para nosotros. Papá, declaramos, Señor, que en esta hora, Señor, todo temor, toda depresión, todo pánico, todo miedo, toda mentira que el enemigo quiera traer a nuestra mente en esta hora es echada por tierra y es inoperante en nuestras vidas. No tiene arte ni parte, porque, Señor, nosotros te pertenecemos a ti, Jesús, y sabemos, Señor, que tú eres un Dios soberano, que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, que tú eres un Dios que reina por sobre todas las cosas, Señor. Papá, como dice tu palabra, Señor, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que estemos tranquilos, Señor, porque tú has vencido al mundo, Señor. Y también en esta hora creemos y recibimos tu palabra, que dice: mi paz, que tú dijiste, Señor, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la da el mundo. Señor, por eso hoy declaramos, Señor, que cada persona que está mirando este video, Señor, recibe tu paz. En esta hora, Jesús, recibe tu paz, Señor, y en esta hora obtenemos la victoria, Señor, sobre todos nuestros miedos. Obtenemos la victoria sobre nuestros temores, Señor, y te pedimos, Señor, que nos des la fuerza, la valentía, Señor, Padre amado, para poder enfrentarlo, Señor, porque sabemos, Señor, que nosotros no vamos con espada, no vamos con nuestra fuerza, Señor, sino que vamos en tu nombre, Jesús. En el Dios que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que reina por toda la eternidad, Jesús, y sabemos que tú venciste, Señor. Por eso, amado Dios, hoy también nos tomamos de tu armadura, Señor, para poder vencer. Declaramos victoria sobre nuestra vida, declaramos, Señor, que tú, Señor, ya venciste por nosotros, Señor. Papá, y declaramos que tú vas delante nuestro, Señor, como poderoso gigante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendecimos y exaltamos tu precioso y tu poderoso nombre, Señor. Y te damos a ti, Jesús, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y en el nombre de Jesús declaramos victoria, declaramos que nuestros miedos ya están derrotados y declaramos que vemos la victoria en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y nos vemos después.